Hola, bonito día. Hoy les traemos una mesa de discusión, de debates del libro The Game de Alejandro Barico, en el cual vamos a centrarnos en dos temas, en la de desmaterialización y el último capítulo que trata de lo que queda después de estar en el juego. O sea, lo que queda de la verdad, lo que queda del arte y lo que queda por hacer en general como parte de este juego. Empezamos con el tema de desmaterialización. Ok, pues de primera instancia, cuando se habla de desmaterialización, se habla como de un movimiento progresivo que a raíz de la digitalización, pues los datos se empiezan a volver ligeros e inmateriales. Esto quiere decir que pues empieza a abarcar cada vez menos el mundo real y todo lo que pertenece como a este mundo físico se empieza a pasar a lo digital y se empieza a hacer más ligero porque empiezan a perderse datos. El ejemplo que de primera instancia se pone es sobre cuando se empiezan a hacer compras en Amazon, ¿no? Este proceso en el que ves los productos dentro de la página de Amazon, los ves en una imagen, pero el procedimiento se lleva ya realmente a cabo hasta que llega el material en físico. Cuando tú ya lo tienes en tus manos es cuando esto se materializa, pero mientras todo lo que tú compras y lo que tú ves en la web es inmaterial porque te tienes nada más que pues conformar con una imagen o un audio o algo que ves en la pantalla. Por otra parte, pues también se habla sobre que la web en sí es inmaterial, o sea, sabemos que el Internet, pues, en primera instancia sí, por ejemplo, tenía como todos sus inicios debajo del mar, ¿no? Para poder tener como estos cables que no sufriera ningún daño, pero en sí el Internet nosotros como personas no lo vemos, o sea, es inmaterial tal cual, y pues a partir de esto también se empieza a generar una revolución mental que justamente también se conecta con la revolución tecnológica, pero que se tiene que tener muy en cuenta que la revolución mental surge primero antes que la tecnológica. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a crear como todo este proceso de digitalizar las cosas y de hacer aplicaciones y páginas, pues surge esta pregunta de qué mente las creó, ¿no? Y aparte, nosotros como seres humanos nos tenemos que ir acoplando, por así decirlo, pero no tal cual acoplar, sino que nosotros nos apropiamos, ¿no? De esto y pues en realidad pues nuestro cerebro y nuestra mente pues empieza también pues de alguna forma a vivir digitalmente. Y pues empezamos a vivir en una humanidad aumentada, que en vez de que ya sea como una situación de una estructura tal cual, o sea, porque estábamos acostumbrados a vivir todo de una manera en la que estaba estructurado por jerarquías o de lo más pequeño a lo más grande, se empieza como a perder como esta estructura. O sea, nosotros empezamos a navegar en la web y en el internet sin ninguna lógica. O sea, nosotros navegamos tal cual como se puede porque solamente hay una única entrada y a partir de eso tú te mueves como tú quieres. En este sentido, pues también me llama mucho la atención la cita textual que hace Bernard-Lee en este libro que menciona el autor y dice que en término explícito esto es una forma de pensar y no es un instrumento que te compras y luego usas mientras sigues pensando de la misma forma que antes. Es una forma de mover la mente y es tu responsabilidad de elegir cómo es tu manera de moverte. Entonces, en este sentido, pues creo que no, o sea, no tengo ninguna crítica porque creo que en realidad, pues sí, nosotros como seres humanos hemos ido apropiándonos de estos instrumentos y nosotros también hemos ido evolucionando. Sí, yo justamente creo que es esta idea donde, por ejemplo, no sé si han escuchado que las nuevas generaciones nacen con un chip ya incrustado, o sea, que ya tenemos esta modernidad o esta conectividad tan en nuestro ser que quién sabe si por alguna mutación científica del cerebro aprenden, o sea, por ejemplo, tengo una hermana de 3 años que sabe usar un celular a la perfección, pero por ejemplo se lo pones a mi abuela y se estresa demasiado. No sé qué opinan los demás. Justamente estaba recordando
una teoría de la neurología que hay, que dice que el cerebro se está adaptando ahora a todo este sistema de flexibilidad y de una plasticidad enorme que el mundo tecnológico y digital supone, ¿no? Pero que se está acoplando no solo de una forma física, el cerebro, en tanto ese órgano que controla el sistema nervioso y por lo tanto nuestro cuerpo, sino también mental, en el sentido psicológico, ¿no? En el que nuestros pensamientos y nuestras emotividades se van también guiando como hacia la flexibilidad. O sea que se está creando de nuestro cuerpo y nuestra mente como un comportamiento igual al que suponen estos medios digitales. Y pues sí, Sí, me parece interesante. bueno, de hecho, en la lectura, cuando entra a la parte de el ultramundo, el autor comienza a explicar que, pues, que la web es eso, ¿no? Que no solo alude a un hombre nuevo, sino que incluso es un hábitat nuevo para nosotros, porque cuando se crea la web, se crea una copia digital del mundo, pero esta copia es infinitamente más accesible y justamente explica que el ultramundo se planeaba como un mundo libre y gratuito que ofrecía una realidad incluso más inteligente a a la que tenemos ahora, ¿no? Y justamente da como ejemplo los links que, que podemos seguir en la pantalla como un ejemplo de nuestra mente entre esa interconectividad. Y después nos dice que la web también lleva a cabo impulsos que ya hacía mucho tiempo que se venían desarrollando en en la evolución del mundo y la web aprendió cosas, por ejemplo, de los supermercados en los años 50, de la televisión en los años 60, el fútbol holandés, me parece que en los 70, y los vuelos low cost en los años 80, ¿no? Y dice que, pues justamente de todas estas adaptaciones, lo que hace la web es mezclar accesibilidad, libertad y velocidad y así disuelve gran parte de la rigidez que había en nuestro mundo material y, y crea nuevos ámbitos de experiencia, pero también nos habla de la pérdida de calidad y realidad con las cosas que son físicas para nosotras, bueno, para nosotros. Y a pesar de todo esto, pues la web es irresistible, ¿no? Es algo que da mucha apertura de horizontes y, y también existe otra cosa que dentro de la web se pulverizan las reglas, ¿no? Y se ve como una versión un tanto oprimida del mundo, pero creo que eso es lo bueno de la web, ¿no? Que crea otro mundo, un mundo digital entre nuestro mundo físico. Y después nos habla sobre un término que es el webbing y justamente pues aquí trata de cómo es la nueva organización de un ultramundo digital y cómo se pone en rotación con nuestro primer mundo, que es nuestro mundo físico, hasta organizar un único sistema de realidad basado en una doble fuerza motriz, lo cual quiere decir que vamos del mundo físico al mundo digital. Y pues esto al final lo termina denominando como hombre, teclado, pantalla y nos dice que una parte fundamental para crear esto es la convivencia entre las máquinas y el movimiento. De hecho, justamente creo que ahorita es el ejemplo claro. O sea, nuestra realidad ahorita está en una situación mundial de cuarentena donde no podemos salir y este proyecto que normalmente lo haríamos, no sé, en la biblioteca de la UAM, ahorita nos encontramos aquí por medio de las herramientas que nos ha proporcionado este mundo donde se pasa lo físico a lo digital. Entonces es muy interesante cómo lees el texto y te hayas plantado o incrustado en las situaciones que está diciendo el autor, ¿no? Claro, y que también pues tenemos que ser conscientes de que si bien se está interponiendo esta realidad digital y pues nuestra realidad física, yo pienso que también pues esta realidad digital nunca va
a sustituir del todo, ¿no? A la física. O sea, si bien nos está ayudando, por ejemplo, en estos momentos de pandemia o en situaciones como la gente, no sé, se me ocurre, la gente que tiene que trabajar a distancia también, ¿no? Que es una forma de sustentar su vida hoy en día. Pues yo creo que en realidad hay cosas que nos queda debiendo también la realidad digital, ¿no? Que nunca, por más que, yo creo que por más que evolucione esto, nunca se va a poder igualar. Sí, de hecho justamente es el puente perfecto para el siguiente tema, donde es lo que, o sea, lo que queda de todo. Y más que nada, Marico en el libro expresa que lo que junta estos ultramundos, estas realidades de cada generación, es el arte y el cómo se expresa. Ahorita que pones ese ejemplo, me parece muy, muy acertado porque después de exponer toda esto de lo que queda, diciendo que por ejemplo el arte, ¿no? Los conciertos, el ir al teatro y demás, ya queda muy lejos. Y digo, ahora, él lo dijo hace 2 años, ¿no? Pero ahora lo podemos ver mucho más que de veras queda muy lejos, ¿no? Acercarnos al arte de esa manera. Sin embargo, lo que dice Barico es que la forma en la que está ocurriendo ahora el arte en el game es que se está como adaptando a él, ¿no? Y yo creo que es más de otra forma, más que el arte se está adaptando al lenguaje del game, está al menos por ahora solamente utilizando el medio del game para llegar a las personas, ¿no? Pero en su origen, en su forma como original, sigue siendo la misma. Mencionaba lo de tu ejemplo porque él justo dice, ¿no? Para este entonces, que mientras nosotras sigamos sabiendo usar un libro, es como nos podemos dar cuenta que seguimos siendo humanos, ¿no? Y pues eso, sabernos conscientes de que podemos vivir la experiencia material y no solo dejarnos inmersas allí por lo que queda de que podemos hacer con el arte en este lugar llamado el game, ¿no? Y que justo como complementando lo que ustedes dicen, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros es el teatro, ¿no? O sea, a mí en particular me gusta ir al teatro porque ves a la gente, ¿no? De cerca, o sea, ves todo lo que sucede en el momento, como que no hay ese inter en la que alguien hace una postproducción y le meten filtros para que se vea todo bien, le meten edición, corrección de color, sino que ahí todo sucede, o sea, es como un momento muy mágico que yo creo que nadie lo entiende hasta que lo vive. Y me parece que, por ejemplo, mucha gente de las nuevas generaciones le tienen repele a este tipo de ir al teatro porque están muy acostumbrados y han crecido con videos, con la televisión, con la computadora, con los videojuegos. Entonces, yo creo que es justo eso, ¿no? Cuando vas y vives este tipo de experiencias, incluso, no sé, hasta lo más sencillo, ¿no? Cuando vas a un parque de diversiones, te das cuenta que no es lo mismo que vivirlo, por ejemplo, en una experiencia como 4D, ¿no? Por así decirlo. Y justo creo que por eso, esto que tú mencionas, Carmen, que el arte no ha podido ser absorbido por el game aún, porque el arte, él dice que el arte es eso que hacemos con nuestro propio lenguaje para hacer una dupla de la realidad, ¿no? Pero yo creo, y muchas otras más personas, que el arte trae esa sensibilidad, ¿no? Y eso es algo que un espacio algorítmico no puede absorber y no puede como tomarlo y deshacerlo así muy fácil y decirle como que ahora ya es más rápido y está más sintetizado, tómalo, ¿no? Porque es algo que al menos hasta ahora insisto, porque yo sí estoy muy apocalíptica con el mundo, que, que no, hasta ahora no lo puede hacer. Bueno, igual complementando todo esto de que el arte no va a desaparecer y que usa más como medio, lo que sí creo que va a ocurrir, justamente el libro lo expone, de que el medio no va a morir, pero sí los que lo crearon, por así decirlo, los que lo impusieron. Y creo que viene mucho de este discurso donde dicen que las épocas de antes eran mejores porque la gente no se la pasaba en la tele y cosas así.
bueno, más que nada los celulares porque la tele sí fungía como un espacio importante. Creo que hay que apelar a que la realidad la construye cada generación. Entonces, por ejemplo, la generación de nuestros papás fue una generación donde jugaban en la calle, pero la generación de nosotros es hacer esto, es por medio de internet estar conectados con otros países, con otro mundo, y apela mucho a todo el discurso que vimos en la materia de la globalización y cómo nos está afectando y cómo nos va a seguir afectando. Y no creo que sea malo, sino que hay que saber tomar lo mejor de cada cosa e ir progresando. Y creo que un claro ejemplo es esta situación de las generaciones entre millennials, la Z y la X, que antes como, no sé, algo que para ellos está normalizado, para nosotros no está bien. Y buscamos un cambio. Justamente es sobrevivir en el juego, buscando un mejor progreso humano y una dignidad de vida. Sí, creo que es importante ver esto que mencionas sobre la autodeterminación, ¿no? El no solo dejarnos que el juego nos diga como hacia qué caminos ir, sino desde la experiencia, desde nuestras necesidades y la manera en la que esta herramienta, porque él la llama una herramienta, ¿no? Dice que cuando Steve Jobs presentó el iPhone no presentó una teoría, sino una herramienta. Entonces, verla como una herramienta para poder hacer algo con ella. Sin embargo, creo algo que no menciona el autor, sino ya hasta el final del libro en un párrafo, es que no todos y todas estamos teniendo la posibilidad de entrar a este juego, ¿no? Y que a pesar de que la ilusión que nos presenta el game de eliminar la distancia y de eliminar el tiempo y tener muchas cosas a la vez de forma rápida, realmente no está sucediendo en todos los lugares, ¿no? Podemos en este momento nosotras googlear un espacio, una calle, una casa en Tanzania sin ningún problema, pero hay que preguntarnos si alguien allí podría hacerlo también, ¿no? Entonces, tener eso, un apropiarnos de la herramienta desde todos estos lugares y hacer que realmente tenga este nicho en el que el autor lo pone, ¿no? Como una herramienta que nos salvará incluso de cometer un error como el del siglo XX. Sí. Justamente de lo que mencionas, me parece súper importante recalcar el hecho de que no, o sea, no todos están dentro del juego, ¿no? O sea, yo creo que si bien mucha gente tiene acceso como al internet y a vivir como toda esta vida digitalizada, también tenemos que tener en cuenta que también hay muchas brechas que no están ayudando, ¿no? O sea, si bien al menos, por ejemplo, nuestra generación o generaciones que van surgiendo, tienen como mucho manejo de este tipo de tecnologías, pues hay gente que ni siquiera tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que no estamos como avanzando homogéneamente, sino más bien que pues a unos les está yendo bien y a otros solamente los estamos dejando pues marginados, o sea, no, nadie se está preocupando por qué está sucediendo con esa parte de la población. Sí, por eso es que justamente pues cuando se empieza a crear la web y se empieza a hablar del ultramundo, pues parece que todo va a ser mejor y accesible para todos, pero estamos viendo que la realidad es otra y que las diferencias que existen en nuestro mundo físico, las desigualdades y todo, bueno, este tipo de cosas también se pasan al segundo plano, que es nuestro mundo digitalizado. Esas diferencias siguen marcando el desarrollo del mundo. Sí, justamente o sea, esta situación la estamos viendo, esta situación de desventaja para algunas personas, la vemos ahorita con todo lo que están haciendo las universidades en medio de la pandemia, donde tienen que hacer un proceso de admisión sí o sí, pero no todo, y ahorita lamentablemente tiene que ser en línea. Y no todos tienen esta capacidad para poder presentarlo. Por ejemplo, aquí en Coahuila, la UAC lo va a hacer en línea, y mucha gente son de ejidos que ni siquiera llega al internet. Y
está como la queja de que, oigan, pero pues nosotros también queremos estudiar. Y se está limitando el acceso a la información a ellos de alguna manera de estas circunstancias. Entonces hay que plantearse justamente si aparte de conectarnos, también está marcando una injusticia a largo plazo, por así decirlo, o una diferenciación entre los sujetos políticos que se presentan en ese caso. Es una universidad pública, nosotros somos los que exigimos ahí, ¿no? No porque ellos quieran iniciar su semestre, tenemos que aceptarlo, nos toca a nosotros, pues, ahora sí que luchar, ¿no? Y decir, no está funcionando este sistema y la verdad es que está dejando como muchos huecos, ¿no? En la educación. Es interesante que pongan ejemplos ahora, cuando habla sobre la posverdad o esa verdad eh, rápida, ¿no? En la cual lo que se toma como lo correcto, lo verdadero o lo que se tiene que hacer es lo que se puede llegar, se puede subir a la superficie, como él usa de metáfora, a través de ese storytelling, ¿no? Y quién puede hacer uso de ese storytelling, pues el que puede enunciar de una manera más aerodinámica, dice él, como de una manera mucho más flexible, sintetizada, rápida, de una forma hecha para que quien te escuche te crea y suba, ¿no? A la superficie del game como la verdad. Pero lo que sucede es que esa verdad rápida o posverdad, como él dice, es enunciada por eso, por quien puede hablar más rápido, ¿no? Y quien puede hablar más rápido, pues quien tiene los medios, quien está dentro del game, quien se ha desarrollado y sabe utilizarlo, ¿no? Porque también es otra cosa que dice. Una de las cosas que tiene en contra el game es que es difícil, es que no cualquiera puede usarlo. Y quizás para nosotras y para generaciones después de nosotras pueda ser como de, ay, claro que es fácil usarlo, pero en realidad no, y es que va todo tan rápido que de verdad necesitas tener el tiempo, las herramientas para poder seguir, para poder tener el acceso a ese storytelling y enunciar algo que llegue rápido de manera aerodinámica a la más cantidad de gente para que te crea y para que sea verdad, ¿no? Nos deja pensando en cómo está diseñado este juego para darnos las verdades que sostiene ahora. Bueno, entonces con esta idea concluimos que las personas que estamos dentro del juego debemos apropiarnos de él para poder incluir a todas las personas que se quedan en el rezago y pues justamente si logramos la inclusión podemos generar un cambio. Para poder apropiarnos del game, deberíamos de observar algunas de las sugerencias o mismas conclusiones que nos da el autor, ¿no? Él propone que el game es esa herramienta que va a permitirle al mundo no repetir el gran error del siglo XX, ¿no? Que fueron las grandes guerras, las catástrofes y como pues la pérdida de la humanidad casi. Pero yo me pregunto que si el siglo XX no pudo sobrevivir al siglo XIX, que era el bueno y el que estaba otorgando una realidad casi servida en plato de bronce, como dice el autor, pues para que hagamos de una herramienta que surgió del siglo XX algo que nos pueda salvar de ese siglo de las guerras, sería así importante pensar en que si este sistema, este juego surgió sin una ideología, sin un sistema teórico, sin tampoco una estética, entonces dotársela, ¿no? No permitir que siga siendo solamente dominada como por estos algoritmos y pérdida de sensibilidad en la que nuestra relación con la tecnología ya no se siente, ¿no? De una manera más humana, sino dotándola justamente de esa ideología que nos funcione como para seguir siendo humanas, ¿no?
Y también, ¿no? Que otra cosa que dice todo el tiempo es que este juego le ha descentralizado el poder a las personas que antes decían la verdad, ¿no? Pero yo no creo que esté pasando eso. Le está otorgando solamente la verdad ahora a otras personas, ¿no? A otras corporaciones. Entonces, quizás esa es otra de las partes que nos queda hacer. Decir como, ok, que de veras todos y todas las personas que utilizamos o que estamos en este juego podamos de distribuirnos la participación en verdades que se van creando, ¿no? Y justamente creo que es una perfecta conclusión para toda la web, no solo este proyecto, de ser conscientes dónde estamos, ser conscientes de qué se tiene que hacer y empezar a hacerlo, hacer conciencia y hacer un cambio. Y siempre va a ser así. Creo que en todos los juegos que se presenten siempre va a ser de esa manera. Y pues justamente con esta idea concluimos esta mesa de diálogo, de debate, un poco rápida y extensa para un libro de 261 hojas que aborda muchísimos temas en nuestra realidad. Y pues yo soy Ana Sofía Millán, un placer estar con ustedes. Sus compañeras son Erika García, y a pesar de lo que dice el autor, nunca he jugado un videojuego. Yo soy Carmen, Carmen Maciel, y pues solo queda tener responsabilidad social. Y yo soy Esmeralda Sánchez y pues me pareció muy buena la obra. Esperemos que pronto todas esas barreras del mundo análogo pues rompan la barrera del mundo digital también. muchas gracias por acompañarnos. Damos por concluida esta mesa de diálogo.